Vamos a la siguiente parte de la videoclase con relación a hipertensión arterial sistémica en cuanto a su tratamiento. Antes de hacer un tratamiento, nosotros debemos hacer el diagnóstico haciendo una serie de anamnesis en el paciente, para el cual nosotros debemos confirmar el diagnóstico. Para esto, nosotros vamos a hacer hincapié en identificar factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, buscar causas secundarias de hipertensión arterial, sobre todo la parte renal, la parte de suprarrenales, coartación de aorta y dependiendo de la edad buscando esas causas. En la clínica, el mayor porcentaje suele estar oligoasintomático, es decir, no tiene síntomas. En las mañanas, en algún cierto porcentaje pueden presentar cefalea. Esta cefalea solo se presenta cuando hay una hipertensión arterial intensa, la presión arterial está muy elevada. Suele ser esta cefalea por las mañanas y que se caracteriza en la región occipital. También puede acompañarse de mareos, palpitaciones, fatiga e impotencia. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, el paciente debe de estar sentado o sentada, ¿ok? Se recomienda tomar una presión arterial cuando esté en bipedestación y en sentado. Debe de esperar por lo menos 5 minutos para que él esté tranquilo en una sala privada con una temperatura normal, todo con el objetivo de no alterar el sistema nervioso simpático. Se debe tomar 2 mediciones y además debe tener ciertas características. El centro del manguito debe estar al nivel del corazón, ¿ok? Se toma en ambos brazos y la anchura debe corresponder aproximadamente el 40% del brazo y con una circunferencia del brazo del 80%. Y con la velocidad que se va a desinflar el manguito es aproximadamente de 2 milímetros por segundo y ahí se va a escuchar los latidos para identificar la presión arterial sistólica tanto diastólica. Dentro de la anamnesis nosotros debemos destacar ciertos aspectos sobresalientes, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene hipertensión o recién se lo va a diagnosticar? ¿Qué tratamientos previos está tomando? ¿O cómo está su vida cotidiana? ¿Cómo está el estilo de vida? ¿Cómo está la dieta? ¿Cómo están los aspectos psicosociales? ¿Cómo está en cambio su peso? ¿Cómo está su último laboratorio en cuanto a los lípidos? ¿Cómo está en la parte del tabaquismo, diabetes y la inactividad física? Dentro de las manifestaciones de hipertensión secundaria, nosotros debemos buscar antecedentes de nefropatías, ¿ok? O alguna alteración que el paciente reporte en cuanto a la función renal, a la debilidad muscular. ¿Por qué en un paciente yo voy a buscar debilidad muscular? Voy a tratar de encontrar clínicamente si existe hipocalemia, porque la hipocalemia clínicamente se manifiesta por debilidad muscular. ¿Cómo está la crisis de diaforesis? Es decir, estoy evaluando indirectamente la función del sistema nervioso simpático. Lo mismo con las palpitaciones y los temblores. ¿Cómo está en el sueño? ¿Hay ronquidos? ¿Hay sospecha de apnea obstructiva del sueño? ¿Cómo está la somnolencia diurna? Para ver sospechando algún tipo de eritrocitosis, síntomas con hipotiroidismo, hipertiroidismo, uso de fármacos que puedan intensificar la presión arterial o tenemos algún daño ya en órganos como por ejemplo en un ataque isquémico que tenga alguna secuela, hemiplegia, paraplegia, que tenga alguna ceguera transitoria, angina o que ya haya presentado infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y cómo está la función sexual. Todos estos datos nos van a orientar qué tan prolongado está la hipertensión, qué consecuencias tuvo la hipertensión y si podemos hacer algún manejo dentro de estos acápites. Ahora, dentro de la exploración peso-talla, se debe medir la presión arterial en ambos brazos, ¿ok? Además, se debe tomar una presión arterial en las extremidades pélvicas, sobre todo antes de los 30 años. ¿Por qué? Siempre la pregunta es ¿por qué? La pregunta es acá para descartar si hay alguna anormalidad, sospechando coartación de aorta, por ejemplo. Debemos examinar la frecuencia cardíaca, porque si está con taquicardia sinusal, etcétera, podemos sospechar alguna patología, está con fiebre, con hipertiroidismo y demás.
Debemos evaluar el fondo de ojo porque es el único lugar en el fondo de ojo donde podemos evidenciar los capilares, las arteriolas, las vénulas. Estos podemos encontrar cruces arteriovenosos, hemorragias o exudados o papiledema incluso. También se ausculta se ausculta la región del cuello, en el corazón para identificar soplos. Se debe identificar los ruidos cardíacos, buscar signos de falla cardíaca y un buen examen neurológico. Una vez que nosotros hayamos tomado la presión arterial, hayamos confirmado, hayamos hecho un examen físico como se debe solicitar exámenes complementarios. Para esto, por ejemplo, para evaluar riñones, por supuesto que voy a solicitar la creatinina y el NUS. También un examen general de orina, sobre todo para buscar albúmina. Si hay pérdida de proteínas por la albúmina, sospechando que tenga una nefropatía incipiente. En la parte de endocrino, solicitar electrolitos, sodio, potasio, calcio. Y si amerita la clínica, solicitar la hormona TSH, T3, T4. Dentro del metabolismo, por supuesto, está la glucemia, el azúcar en ayunas, el perfil lipídico, el colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y otros valores como un hemograma y sobre todo el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a ayudar a identificar si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, si tiene alguna normalidad en la conducción, etc. Hasta ahí es todo nuestro abordaje en un paciente con hipertensión y vamos acá con nuestra primera pregunta. Dice: un paciente que inició tratamiento antihipertensivo hace 5 años, normalmente los antihipertensivos se evalúan 2 a un poquito más, 5 años tal vez más, para ver si realmente disminuye alguna de estas consecuencias que ya vimos en las videoclases previas. Entonces acá nos dicen, hace 5 años, ¿en qué porcentaje disminuye la cardiopatía congestiva? O sea, si yo tengo un tratamiento, ya llevo 5 años, ¿qué tanto me voy a proteger de la falla cardíaca congestiva? Lo mismo hay para enfermedad cerebrovascular, para cardiopatía isquémica y para la enfermedad renal. Para eso, lo que el libro de Harrison y las guías y la evidencia lo que nos menciona es que el tratamiento disminuye la presión arterial sistólica de 10 a 12 milímetros de mercurio y la diastólica de 5 a 6. Puntos importantes, datos muy importantes. Por ejemplo, este tratamiento por lo menos a 5 años disminuye el riesgo de 35 al 40% de apoplejía, del 12 al 16% de cardiopatía congestiva, por lo menos en un tratamiento de 5 años. Entonces estos datos, estos porcentajes son posibles preguntas de examen porque son datos importantes para saber en qué porcentaje disminuye el tratamiento. Ahora, el tratamiento farmacológico pues se realiza a todo paciente con más de 140, 190 de presión arterial y todos, independientemente de qué etapa estén de hipertensión, se debe realizar el tratamiento no farmacológico. Entonces acá la respuesta para cardiopatía congestiva es del 12 al 16%. Lo mismo hay unos datos para enfermedad cerebrovascular, para enfermedad renal y demás. Ahora vamos. El tratamiento no farmacológico vamos a ver ahora. Son modificaciones del estilo de vida para controlar la hipertensión, excepto una de estas no es concepto. No es estilo de modificación. Disminución del índice de masa corporal de 25, disminución en el consumo de sal, de cloruro de sodio, menos de 6 gramos, realizar una dieta DASH, un consumo menos o igual de 2 copas al día de alcohol, acá le falta alcohol, en varones, y realizar ejercicio como pesas por lo menos de 20 minutos día. Una de estas no corresponde para el manejo en cuanto a las modificaciones del estilo de vida. Dentro del tratamiento no farmacológico, este cuadro de Harrison resume perfectamente el manejo. Disminución de peso por lo menos hasta alcanzar y conservar un índice de masa corporal menos de 25. Interesante. Disminución de consumo de sal, 6 gramos de cloruro de sodio.
Porque hay otro punto de corte para solo sodio, que es un poco menos. Cuidado confundirse con ese valor. Adaptar un plan dietético de dieta tipo DASH. Eso hay un artículo interesante donde aplica toda la serie de los pasos para aplicar, cuánto tiempo y cuál es el beneficio, etc. La moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. Esto es importante. Si bien el consumo de alcohol a menor cantidad tiene un efecto protector, pero cuando ya se pasa, hablando de la curva J, aumenta el riesgo para la hipertensión arterial. Por eso es que se recomienda menos o igual a 2 copas día en varones o menos o igual a una copa en día en las damas. Esto no es acumulativo, por supuesto, y es un tema muy debatible para ver si en un fin de semana, un sábado por la noche puedo, en este caso, si yo tengo 5 días, podría beber por lo menos 10 copas. Eso es un tema que los dejo para investigar y los resultados son muy interesantes. Ahora, ¿qué va con la actividad física? La actividad física, lo que se recomienda es una actividad física aeróbica, ¿ok? Aeróbica, como trotar, nadar, bicicleta, etc. Y lo que nos recomienda es la marcha acelerada, ¿ok? Marcha acelerada que consta de 30 minutos al día, mínimo 30 minutos al día. Pero acá no dice si va a ser 3 días a la semana, 5 días a la semana. Lo que se recomienda por lo menos son 5 días a la semana, ¿ok? Ahora, obviamente, si es 6, 7 días, más. Hay algunos textos, algunas referencias que van a encontrar como 3, 4, pero dependiendo cuál es la referencia bibliográfica que ustedes hayan revisado. Esto es un resumen, por ejemplo, del Colegio Americano de Cardiología, donde a cada una de estas variables le da cierta recomendación y qué tanto reduce la presión arterial sistólica. Por ejemplo, miren, la pérdida de peso, cuando tengas en estos valores en índice de masa corporal, en estos rangos, la reducción de la presión arterial puede ir incluso de 5 a 20 milímetros de mercurio. Miren, a comparación de las demás variables, esta es la pérdida de peso, la que más disminuye la presión arterial. Por ejemplo, le da un valor por cada 10 kilogramos perdidos, puede ser que se vaya a disminuir estos valores de presión arterial. Seguido de la dieta DASH es que reduce la presión arterial entre un 8 y 14 milímetros de mercurio. Como tercero va la reducción del consumo de sodio, menos de 2.4 de sodio, o como habíamos comentado en el libro de Harrison, menos de 6 gramos de cloruro de sodio. Disminuye la presión arterial de 2 a 8 milímetros de mercurio. Lo mismo pasa con la actividad física, que disminuye de 4 a 9 milímetros de mercurio. Aquí recomiendan igual lo mismo, una actividad física aeróbica como caminar por lo menos 30 minutos al día y la mayoría de los días a la semana. No nos dicen acá 1, 2, 3, 4, o sea, asumimos de 4 a 5 a la semana. Es un intervalo pues aceptable para incluir como tratamiento no farmacológico. Lo mismo va con el consumo de alcohol. Acá no hay muchos cambios, solo que está un poco más detallado y que también disminuye la presión arterial de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, la respuesta acá, la que es excepto, la que no es modificación de estilo de vida para controlar la hipertensión, es el inciso E, porque nos dice que realizar ejercicios como pesas, o sea, no nos están diciendo que es un ejercicio aeróbico, no sé si al levantar pesas las consideran un ejercicio aeróbico, pero además que me dicen son 20 minutos al día. Por supuesto sabemos que son 30 minutos como mínimo al día, ¿vale? Ahora, vamos a entrar ahora al tratamiento farmacológico de la hipertensión, ¿ok? El farmacológico. Vamos a entrar ahora con los diuréticos, unos grandes antihipertensivos y admirables. Por ejemplo, los efectos adversos de la hidroclorotiazidia es la hipocalemia, la resistencia a la insulina y mayor nivel de colesterol. ¿Será cierto o es correcto? La clortalidona tiene una semivida más larga
y es 2 veces más potente que la hidroclorotiazida. ¿Será correcto o incorrecto? La espironolactona está indicado en pacientes con creatinina más de 2.5. El triamtereno es un ahorrador de potasio, un diurético ahorrador de potasio. Las tiazidas son tratamiento de primera línea para la hipertensión. Vamos a ver ahora con el tratamiento antihipertensivo en esta oportunidad con la familia de los diuréticos. Vamos a entrar a los tiazídicos, en su gran representante la hidroclorotiazida, ¿no? Es un diurético que inhibe la bomba de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, por lo tanto elimina el sodio, y sabemos que al eliminar sodio elimina agua, elimina el volumen intravascular, disminuye la presión arterial. Esta hidroclorotiazida, la dosis que usamos normalmente en estos pacientitos es 6.25, pues 25 miligramos, máximo con una dosis de 50 miligramos día. ¿Por qué? Porque si nosotros damos mucho más dosis, ¿ok? Este diurético va a perder potasio, porque recuerden que inhibe la absorción de sodio y cloro, pero también va a comenzar a perder potasio, ¿ok? Comienzan a perder potasio. Por eso es un efecto adverso la hipocalemia en estos pacientes. Pero además estimula la resistencia a la insulina. Ustedes dirán, entonces ustedes analicen, en un paciente diabético o que tiene alto riesgo de padecer diabetes, ¿usar hidroclorotiazida será su mejor antihipertensivo? Analicen. Si yo les comento que el efecto adverso es ocasionar resistencia a la insulina, mucho más aumentan los niveles de colesterol, mucho más si es dislipidémico, ¿ok? Hay otro tiazídico que es la clortalidona, que tiene una vida media mucho más larga. Por ejemplo, esto tiene hasta 24 horas, pero la clortalidona tiene hasta 60, tiene una vida mucho más larga y es mucho más potente que la hidroclorotiazida, de 1.5 a 2 veces más. Pero por supuesto que también los efectos adversos son importantes. Y ustedes, como van a ver en diversos estudios americanos, europeos, como en el JAMA, etc., hay comparaciones de cuál es mejor, la hidroclorotiazida o la clortalidona. Entonces ya les adelanto que no hay mucha diferencia en los estudios, en los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Okay? Vamos a entrar a otro tipo de diurético que son los ahorradores de potasio. Tenemos la espironolactona, la amilorida, el triamtereno. Estos son diuréticos que pues se están indicados en pacientes que tienen tendencia a la hipocalemia, que realmente baja su potasio, y podemos usar estos tratamientos. Recuerden que la espironolactona, este diurético, no solamente es como antihipertensivo, que también está indicado como hace el remodelamiento del ventrículo izquierdo, sobre todo en hipertrofia ventricular izquierda, en un postinfarto agudo de miocardio. Ahora, los diuréticos tipo ASA. Estos diuréticos tipo ASA actúan como antagonistas o en el cotransportador de sodio-cloro, en el sodio-potasio 2-cloro. Esto en el ASA de Henle. Es un diurético potente a comparación de otros, como por ejemplo acá tenemos la furosemida, la toracemida y demás medicamentos que van a estar indicados principalmente en pacientes que tengan una creatinina más de 2.5 o que tengan una tasa de filtrado glomerular menos de 30. ¿Por qué? Porque si a estos pacientes, por ejemplo, le doy un diurético ahorrador de potasio, lo que va a hacer es que va a mantener el potasio plasmático, y sabemos que en un paciente con lesión renal, con creatinina más de 0.5 o tasa de filtrado menos de 30, este potasio se puede disparar y podemos tener una hipercalemia que puede llevarnos a arritmias cardíacas importantes. Por eso es que los diuréticos de ASA están indicados en los pacientes con disfunción renal, es decir, con lesión renal aguda. Mucho más si el paciente tiene aún falla cardíaca congestiva y que tenga tendencia a la edema, porque nosotros queremos eliminar el líquido. Bueno, aquí tenemos un esquema en donde la nefrona tenemos el túbulo contorneado proximal, el ASA de Henle, su rama ascendente,
túbulo contorneado distal, el sistema de tubo colector. Y ustedes saben que acá en la parte distal tenemos ahí el cotransportador sin porte, ¿ok? El sodio-cloro, donde ahí los diuréticos tiacídicos actúan, ¿ok? Como antagonistas. Luego tenemos los diuréticos ahorradores de potasio y los diuréticos tipo ASA. ¿Por qué tipo ASA? Pues porque están en la ASA, en la parte de la nefrona de la rama ascendente gruesa, que estos van a inhibir la absorción de sodio, potasio 2-cloro. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica no se usan en este contexto, sobre todo, por ejemplo, la cetazolamida están indicados en alcalosis metabólica. Nada más para recordar en cuanto a los diuréticos. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro interesante que nos da Harrison y resume todos estos componentes. Por ejemplo, las tiacidas, hidroclorotiacida y clortalidona. Sabemos que la clortalidona es mucho más potente que la hidroclorotiacida. Aquí tenemos las dosis, ¿ok? Además, las contraindicaciones de las tiacidas, recordemos que dan resistencia a la insulina, es decir, un paciente que tiene tendencia a la diabetes o tiene diabetes, este antihipertensivo no es lo indicado, mucho más si tiene dislipidemia, hiperuricemia, gota o hipocalemia. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Los diuréticos tipo ASA, tenemos ahí la furosemida, la toracemida, el ácido etacrínico. Aquí tenemos las dosis, nosotros usamos 20 miligramos cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo del contexto. Otras indicaciones es la falla cardíaca por disfunción sistólica, obviamente cuando está descompensada porque están reteniendo líquidos. En la insuficiencia renal, todavía está orinando todavía, ¿ok? Para sacar el líquido. En las contraindicaciones o tener aspectos o cautela, cuidado en el manejo son pacientes con diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, gota e hipocalemia. Bueno, los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona, la eplerenona, estos también están indicados en falla cardíaca por disfunción sistólica, sobre todo por lo que les comentaba el remodelamiento cardíaco. También están indicados en aldosteronismo primario. ¿Ok? Lo único que se debe tener cuidado es que pacientes con insuficiencia renal, como no pueden eliminar potasio y aparte ahorra potasio, ¿ok? Entonces no va a eliminar ese potasio por el efecto de la aldosterona, pues podemos incrementar esta hipercalemia, ¿ok? Y la hipercalemia nos da trastornos de arritmias cardíacas. Los diuréticos que retienen potasio, la amiloride, el triamtereno, por ejemplo, estos hay que tener mucho cuidado, lo mismo en hipercalemia e insuficiencia renal, por lo mismo, cuidado con el potasio. Bueno, entonces en el examen o en nuestros casos clínicos, en nuestras clases en vivo, vamos a poner ciertos casos clínicos, un paciente que es hipertenso, que tiene dislipidemia y diabetes, les van a preguntar qué medicamento no lo indicarías, pues ahí ustedes pondrán todos los diuréticos que ustedes habíamos comentado. O que tenga un paciente hipertenso, por ejemplo, un caso clínico que nos vengan que tenga 150, 100 de presión arterial, pero con un potasio de 6. Entonces, ¿qué de estos medicamentos están indicados? Entonces, yo diré furosemida, la hidroclorotiacida y demás. ¿Ok? Entonces, todo esto depende los efectos adversos para cada paciente, para cada caso clínico. Ok. Entonces, vamos a analizar esta pregunta. Los diuréticos. El efecto adverso de la hidroclorotiacida es la hipocalemia, la resistencia a la insulina y la dislipidemia. Sí. La clortalidona es mucho más potente que la hidroclorotiacida, por supuesto. El triamtereno es un ahorrador de potasio. Las tiacidas son de primera línea, por supuesto. Las tiacidas son antihipertensivos de primera línea para la hipertensión arterial, ¿ok? La espironolactona está indicada en pacientes con creatinina más de 2. Esta es la incorrecta, porque la espironolactona, recuerden que un efecto adverso es la hipercalemia, ¿ok? La hipercalemia. Entonces, si un paciente tiene una disfunción renal, va a tener aumento del potasio, entonces está contraindicado el uso de estos medicamentos. Bueno, ahora vamos a entrar a los IECAS y a los ARAS, ¿ok?
Sabemos que hay pacientes, por ejemplo, que responden bien antagonizando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y estos antihipertensivos van de ideal. Por ejemplo, vamos a ver, los IECAS elevan las concentraciones de bradicinina. Los IECAS menos del 1% presentan angioedema. Los ARES están contraindicados en lesión renal aguda. El alisquiren está contraindicado en el embarazo. Los IECAS favorecen la fibrosis de miocardio. Bueno, vamos a ver a los IECAS y a los ARAS. Los IECAS son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Disminuyen la angiotensina 2, que es el potente vasoconstrictor. Pero no es lo único. También aumentan los niveles de bradicinina, es decir, la vasodilatación. Aminoran la actividad del sistema nervioso simpático, pero tiene efectos adversos, como todo, ¿ok? Como todo, nada es perfecto. El 15% presenta tos seca, ¿ok? 15%, eso es importante porque pueden decir que pues puede ser 30%, 50%, 15% presentan tos seca. Incluso cuando uno da en Enalapril, por ejemplo, a estos pacientitos, lo que se les pregunta a las 2-3 semanas, dice, ¿cómo está la tos? ¿No? Se le va a indicar, sí, doctora, comienzo a toser frecuentemente, pero no tengo fiebre, etcétera. Entonces ya dices, no, pues tiene una reacción adversa, probablemente la Enalapril, y le debo rotar a los ARAS, ¿ok? A los ARAS. Menos del 1% más bien presentan angioedema, ¿ok? Menos del 1%. Ahora, los ARA2, ¿ok? Estos son las antagonistas, bloquea los receptores AT1, lo que lleva a potenciar los efectos del AT2, que son vasodilatadores. Ustedes saben el losartán, el valsartán y muchos medicamentos que bloquean este receptor. Pero algo importante, y lo he resaltado, es que el valsartán, por ejemplo, disminuye el riesgo de diabetes en pacientes con hipertensión. Entonces, un paciente que tiene tendencia, que es prediabético, digamos, o que tiene intolerancia a la glucosa, etcétera, yo no le voy a dar un diurético tiacídico que me favorece a la diabetes. Le voy a dar un IECA o un ARA, en este caso un ARA, y de este ARA el valsartán, que me disminuye el riesgo de diabetes mellitus. Como ustedes verán, cada antihipertensivo se adecua a cada paciente y su comorbilidad, ¿vale? Pero tiene efectos adversos. Estos medicamentos, ambos, los IECAS y los ARAS, no se pueden dar en un contexto de insuficiencia renal, mucho más si tienen estenosis de la arteria renal, como habíamos visto en la hipertensión renovascular, que hay una disfunción renal por uso de IECAS o ARAS, ¿ok? Otro dato importante es que si yo tengo un paciente, por ejemplo, con potasio de 7 miliequivalentes litro y está hipertenso, no le voy a dar un IECA y un ARA, porque este potasio puedo aumentar mucho más aún por un efecto de hipoaldosteronismo. Pues recuerden que la aldosterona no funciona y no hay quien elimine ese potasio. Bueno, excelente. Ahora, hay otro medicamento, otro antihipertensivo, que es el alisquiren, ¿ok? Alisquiren. Esto no es un antihipertensivo de primera línea porque inhibe la renina. O sea, alguien diría, pues si yo inhibo renina, ya no va a haber angiotensinógeno, angiotensina 1, 2, etcétera, ya no va a haber. Alguien diría, pero no es así. En los estudios se han demostrado que no es el más eficaz, o no es mucho más eficaz que los IECAS y los ARAS. Ojo con eso. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos el captopril, lisinopril, ramipril, el enalapril, que ustedes usan igual en nuestra vida diaria. Dentro de los ARAS tenemos el losartán, el valsartán, el candesartán. Estos últimos antihipertensivos geniales en los estudios han mostrado mucha superioridad en cuanto a varios desenlaces. Por ejemplo, los IECAS, otras indicaciones, por ejemplo, se dan después de presentar un infarto de miocardio.
Pero alguien dirá, ¿por qué a un paciente con infarto, después que ha tenido un infarto, le voy a dar un IECA? Se da dosis bajitas, por ejemplo, en Alapril, a 2.5 miligramos día, por ejemplo, para evitar la fibrosis miocárdica, para estimular el remodelamiento del miocardio, para que se pueda remodelar. Por eso es la indicación de los IECAS, ¿ok? Por eso también está indicado en los síndromes coronarios, en la falla cardíaca congestiva y en las nefropatías, ¿ok? No se debe tener cuidado, cautela, precaución cuando tenemos una lesión renal aguda. Recuerden, ¿por qué? Por el aumento del potasio, en las estenosis de ambas arterias renales, en el embarazo es una contraindicación y por supuesto en la hipercalemia. Lo mismo va con los ARAS, ¿ok? En la insuficiencia renal, estenosis de arterias renales e hiperpotasemia, ¿ok? Los inhibidores de la renina como el alisquiren tiene otra indicación, sobre todo para la nefropatía diabética y está contraindicado en el embarazo, ¿ok? Entonces, dentro de la que es incorrecta es el inciso M, los IECAS favorecen a la fibrosis. Más bien, los IECAS protegen, ¿okay? Tiene un efecto protector, tiene un odds ratio, un riesgo relativo menos de 1, ¿ok? Porque favorece al remodelamiento del miocardio. Muy bien, vamos con los antagonistas de la aldosterona, en su gran representante, la espironolactona, ¿ok? La espironolactona principalmente está indicada en hipertensión esencial de tipo hiporreninémica, ¿ok? Con una actividad plasmática de renina baja. Recuerden que estos pacientes son retenedores de sodio, por lo tanto son dependientes de volumen intravascular, ¿ok? Son sal sensibles. En estos pacientes la espironolactona les va perfectamente bien, ¿ok? También está indicado en el aldosteronismo primario, porque sabemos que en el aldosteronismo primario lo que más funciona es la aldosterona y yo debo de antagonizar esa función para tener efectos de este medicamento. Ahora, ¿se acuerdan que los IECAS tienen un efecto en el remodelamiento? Lo mismo pasa con la espironolactona, ¿ok? Disminuye a dosis pequeñas la tasa de mortalidad y hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca congestiva, pero tiene sus efectos adversos, sobre todo porque va como agonista a ciertas hormonas que van en juego con la ginecomastia, la impotencia y las anormalidades sexuales. Luego tenemos otro, la eplerenona, que es un antagonista selectivo de la aldosterona. Aquí tenemos algunos medicamentos antagonistas de la aldosterona como la espironolactona, eplerenona, los diuréticos que retienen potasio y la amilorida, el triamtereno. Y otras indicaciones de estos antagonistas de la aldosterona son falla cardíaca por disfunción sistólica, hiperaldosteronismo primario. Se debe tener cuidado en lesión renal, sobre todo por el potasio, ¿ok? Aquí lo que juega es por el potasio. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es incorrecta con relación a los beta blockers, uno de los medicamentos famosos para los cardiólogos, ¿no? Los beta blockers. Esto vamos a hablar en el contexto de la hipertensión. Los beta bloqueantes, ¿okay? Los beta blockers disminuyen la presión arterial porque disminuyen el gasto cardíaco, porque disminuyen la contractilidad, la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno, todos los beneficios que tienen los beta bloqueantes. Pero además inhiben la liberación de la renina, es decir, también participan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? El abetalol es uno de los los beta blockers que bloquea el receptor beta, pero además los receptores alfa periféricos. O sea, es decir, te baja el gasto cardíaco y también las resistencias vasculares periféricas. Entonces vamos a ver que estos beta blockers están indicados en hipertensos con taquicardia, ¿ok? Su efecto es mucho más potente cuando se combinan con diuréticos.
Las personas con falla cardíaca se ha demostrado que disminuyen los riesgos de hospitalización y mortalidad junto con los previos antihipertensivos. Están indicados en pacientes con cardiopatías, es decir, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial, pero además tiene cardiopatía isquémica, por ejemplo, tiene una angina estable. Entonces ahí, pues, aparte de darle otros antihipertensivos, su mejor antihipertensivo en este contexto probablemente sea un beta blocker por su comorbilidad, ¿vale? El carvedilol y el labetalol, aparte de que son beta blockers, también bloquean los receptores alfa periféricos. El nebivolol, que es uno de los medicamentos que está saliendo en boom ahora, muchos de los cardiólogos los usan para sus pacientitos, constituye una clase de antagonistas beta cardioselectivos, es decir, que no afecta tanto como los no cardioselectivos a los pulmones en un contexto, por ejemplo, de asma, que poseen acciones vasodilatadoras, ¿ok? Vasodilatadoras. Pero, por supuesto, tiene efectos adversos, hipoglicemia e hipotensión. Esta hipoglicemia, nada más se van a acordar porque había un residente que se había intoxicado con carvedilol y de repente la urgencia vino con glucosa de 20 miligramos de cilitro. Nada más para recordarles que los beta bloqueantes un efecto adverso es la hipoglicemia por los mismos receptores que juegan, ¿no? Que están ahí jugando. Ahora, tenemos acá una tabla de Harrison que nos clasifica los cardioselectivos, no cardioselectivos y las acciones combinadas alfa y betas. ¿Cuándo yo voy a usar un cardioselectivo y un no cardioselectivo? Voy a usar cardioselectivo preferentemente porque, digamos, si el paciente tiene EPOC, tiene asma, ¿ok? Es un EPOC de difícil control o es un asma bien refractario. Entonces, si yo le doy un no selectivo, un propranolol, etcétera, porque recuerden acá, los beta 2 son broncodilatadores, ¿no? Me favorecen acá. Pero si yo antagonizo esta función, voy a exacerbar el asma y el EPOC, ¿ok? Sobre todo el asma, ¿ok? Entonces, por eso ahí me conviene utilizar cardioselectivos beta blockers, como el atenolol, el metoprolol. Bueno, los no selectivos, como por ejemplo el propranolol, se usa en hipertiroidismo porque yo voy a bloquear todos los receptores beta 1, beta 2, todo lo demás, ¿ok? O por ejemplo en las varices esofágicas, ¿no es cierto? Estos medicamentos, el atenolol, el metoprolol, también están indicados en angina, en falla cardíaca, en disfunción sistólica, en infarto de miocardio, en taquicardia sinusal y en las taquicardias ventriculares. Todo lo que tenga que ver con el corazón, el beta blocker lo protege, sobre todo de las arritmias, del infarto, de la falla cardíaca, etc. ¿En qué voy a tener cuidado? Como les había comentado, en el asma, en el EPOC, porque estoy antagonizando los receptores beta 2, en el bloqueo de segundo y tercer grado, por supuesto. Esta beta blocker habíamos dicho que disminuye la frecuencia cardíaca. Si yo tengo un paciente con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado y por supuesto su frecuencia cardíaca va a estar en 30, si yo le doy a este paciente un beta blocker, por supuesto que lo voy a tronar, lo voy a llevar a un choque cardiogénico con frecuencia cardíaca de 10. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Ahora, hay beta blockers que también bloquean los receptores alfa, ¿no? Pero tienen más efecto beta, pero además alfa, como el labetalol y el carvedilol. Nosotros el labetalol lo usamos sobre todo para la parte intravenosa, para las crisis hipertensivas, ¿no? Para cuando tengamos un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico y necesitas bajar la presión arterial lo más rápido posible, ahí usamos endovenoso. El carvedilol viene en comprimidos, ¿no? En pastillitas pequeñas, y estos están indicados sobre todo en pacientes que hayan tenido un infarto de miocardio o falla cardíaca congestiva. Ok, entonces la incorrecta acá es que no disminuye la mortalidad de insuficiencia cardíaca. El beta blocker es uno de los medicamentos pilares de falla cardíaca que disminuyen mortalidad y morbilidad y hospitalizaciones. Bueno, ya vamos a entrar ahora a medicamentos de segunda línea, ¿ok? Los primera línea me hemos mostrado los diuréticos tiazídicos, los IECAs, los ARAs, los beta bloques para
el colegio, para los europeos, no tanto así para los americanos, pero para nosotros siguen antihipertensivos de primera línea. Ahora vamos a entrar a otros antihipertensivos que por fisiopatología, es decir, por teoría, sí baja la presión arterial y lo baja. Pero cuando comparas con otros antihipertensivos, los otros antihipertensivos, los IECAs, los diuréticos tiazídicos, son mucho más eficientes y eficaces para el manejo de la hipertensión arterial. Pero eso no significa que no lo vamos a usar. Entonces depende de cada comorbilidad, de lo que tenga el paciente, vamos a estar indicando a estos antihipertensivos, ¿ok? Vamos a entrar ahora a los bloqueadores adrenérgicos alfa. Estos son antagonistas de los receptores alfa en la parte postsináptica, por lo tanto disminuyen la presión arterial al disminuir la resistencia vascular periférica. Ustedes recuerden que el gasto cardíaco en el corazoncito, ahí lo que voy a bajar la presión arterial son con los beta blockers, ¿no? Pero la resistencia vascular, aquí voy a bajar con los bloqueadores alfa adrenérgicos, ¿ok? Son antihipertensivos muy eficaces, ¿ok? Pero no ha demostrado que disminuyan la morbimortalidad cardiovascular, ¿ok? No ha demostrado. Pues asumimos que probablemente no afecta al corazón, ¿no? Podría ser una explicación fisiopatológica, pero sí tiene indicaciones claras, como por ejemplo en un feocromocitoma. Tiene una indicación clara el uso de estos medicamentos. Un paciente que es hipertenso, pero además tiene hipertrofia benigna de próstata, que tiene una uropatía obstructiva, no puede orinar, etcétera, para mejorar a este componente de la comorbilidad también están indicados estos medicamentos, sobre todo la terazocina y la prazosin, que son medicamentos que usamos para esta patología, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos tenemos los antagonistas selectivos, ¿ok? Estos, la prazosina, la doxazosina y la terazocina, también están indicados en el prostatismo. Y los no selectivos, la fenoxibenzamina, pregunta de examen, le vamos a poner acá una estrellita, para el feocromocitoma. El feocromocitoma, recuerden que no es nada más un tumor de la médula suprarrenal que produce catecolaminas, produce encefalea, de repente trastornos psiquiátricos y se puede manifestar con una crisis hipertensiva. ¿Ok? Vamos ahora con los simpaticolíticos. Recuerden, había los alfa-1 que producían vasoconstricción a nivel postsináptico y habían agonistas alfa-2, estos ya es a nivel central, sistema nervioso central, que disminuye la resistencia periférica al inhibir la respuesta simpática centrífuga. Recuerden, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos agonistas contra el alfa-2, ¿ok? Sobre todo en la parte presináptica. Ahí tenemos la clonidina, el parche de clonidina, la metildopa, ustedes que usamos mucho para casos de embarazo, la reserpina, la guanfacina, que son simpaticolíticos de acción central. Pero, por supuesto, tiene sus efectos adversos, la somnolencia, la querostomía, la hipertensión arterial de rebote, hipotensión ortostática, disfunción sexual, ¿ok? Pero también estos antihipertensivos están indicados en sujetos con neuropatía autonómica que muestran hipertensión por denervación de vasoreceptores o por una neuropatía diabética. Bueno, los antagonistas de calcio, esto es excelente, es uno de los antihipertensivos que más me gusta usarlos porque cuando el paciente tiene lesión renal no le puedes dar IECAs porque el potasio está alto o porque necesitas que actúe ya, necesitas así al instante, etcétera. Estos medicamentos son perfectos para utilizarlos en estos contextos, ¿ok? Por ejemplo, un medicamento así súper que usamos frecuente es el famoso amlodipino, ¿no? Usamos desde 5 miligramos, 10 miligramos día sus dosis. Esta bloquea los canales lentos de calcio, ¿ok? Como no hay calcio a nivel intracelular, pues el calcio, ustedes recuerden que ayuda a la contracción miocardial, a la contracción de los músculos, ¿no es cierto? Entre la actina y miosina, tropomiosina y todo lo demás. Entonces, pues como antagoniza también la vasoconstricción, ¿ok? Aquí tenemos la clasificación de los antagonistas, la dihidropiridina y los no dihidropiridínicos. También están indicados en el contexto de infarto de miocardio, en las taquicardias supraventriculares, en la angina, pero
que tener cuidado en los pacientes con bloqueo auriculoventriculares. Y ya para terminar, tenemos una de estas es incorrecta con relación a los vasodilatadores directos, ¿ok? Vasodilata, ¿ok? Tenemos también venodilatadores, por si acaso, ¿no? Hay por ejemplo, la nitroglicerina es un venodilatador, pero hay vasodilatadores que preferentemente actúan en las arterias, en las arteriolas, ¿ok? Entonces, aquí pues estamos jugando ya no con el gasto cardíaco, sino estamos jugando con la resistencia vascular periférica. Estos vasodilatadores disminuyen la resistencia periférica, por supuesto que no son tratamientos de primera línea. La hidralazina, por ejemplo, el mecanismo de acción es intensificar la función del óxido nítrico. Y el óxido nítrico sabemos que es un vasodilatador potente. Pero la hidralazina tiene un efecto adverso, que esto puede producir un síndrome similar al lupus. Similar, por lo digo similar, no es que produzca lupus como los criterios de diagnóstico, no similar al lupus, ¿ok? Pero además produce derrame pericárdico, ¿ok? Derrame pericárdico. Entonces vamos a ver que estos también funcionan como antihipertensivos. Tenemos en su gran representante la hidralazina, produce hipertricosis, derrame pericárdico, lupus similar o lupus-like, como ustedes prefieran llamarlos. Se usan en contextos en pacientes con insuficiencia renal y que sean difíciles de manejar su presión arterial, ¿ok? Ustedes se van a dar de cuenta, paciente renal que está en hemodiálisis y está hipertenso, lo más probable es que se deba a sobrecarga de volumen, ¿no? Porque está reteniendo sodio y el líquido, ¿no? Está hipertenso, es probablemente en edema pulmonar, etcétera. Pero no hay diálisis, tienes ocupado, pero necesitas bajar esa presión arterial porque si no, el riesgo de que te haga un evento vasculocerebral es alto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le das diurético? No le puedes dar porque no orina a tu paciente, ¿no? ¿Le puedes dar la betalol? Sí, pero necesitas un catéter venoso central. ¿Le puedes dar nitroglicerina? Sí, pero necesitas un catéter venoso central. Y para esto, para bajarlo STAT, así, y este medicamento es la hidralazina, ¿ok? Porque actúa preferentemente en las arterias y te lo baja la presión arterial, ¿ok? Luego tenemos otro medicamento como por ejemplo el nitroprusiato. El nitroprusiato tiene varios efectos. Ustedes van a encontrar otros, nitroprusiato, la nitroglicerina y otros antihipertensivos que tienen fenómeno de robo coronario, y eso les dejo de tarea de qué se trata el fenómeno de robo coronario. ¿Ok? Nada más les voy a comentar acá que el nitroprusiato está indicado en hipertensión maligna, ¿ok? Además en falla ventricular izquierda con tendencia a la hipertensión, ¿ok? Porque cuando falla el ventrículo izquierdo, el líquido ya no va anterogradamente, retrocede. ¿Y dónde retrocede? Hacia los pulmones. Y por lo tanto va a tener un edema pulmonar de tipo cardiogénico. Y si el paciente incluso está en este contexto hipertenso, nosotros indicamos nitroprusiato para que baje esta presión arterial y esté indicado, ¿ok? No podemos dar en falla ventricular derecha, ojo con esto, porque el ventrículo derecho, al contrario del izquierdo, el ventrículo derecho responde mejor a precarga que a comparación del ventrículo izquierdo. Ojo con eso, ¿ok? Muy bien, con eso terminamos los antihipertensivos. Si tienen alguna duda, alguna acotación, algo que ustedes hayan leído, alguna investigación, algún ensayo clínico y quieran compartir en el grupo de estudio, perfecto, bienvenido y lo debatimos y así comenzamos a retroalimentar todo el conocimiento. Recuerden que todo lo que ahorita sepas puede ser que en 3 meses te olvides y para eso nosotros necesitamos hacer repetición espaciada para evitar la curva del olvido, ¿ok? Ahora, entre los objetivos del tratamiento, ok, mi paciente viene con 150-90. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento? Esto depende de la comorbilidad. Normalmente se recomienda una presión máxima cardiovascular sistólica menos de 135-140 y una diastólica de menos de 80. Pero en pacientes con diabetes, con enfermedad coronaria, nefropatías,
que tengan factores de riesgo cardiovascular alto, ahí está indicado un objetivo de menos 130/80. Ustedes van a leer las guías, van a repasar que para ciertas comorbilidades tienen diferentes tipos objetivos de tratamiento en cuanto a la presión arterial. Ahora hay un término, un concepto que se denomina hipertensión resistente al tratamiento. ¿Ok? ¿Cuándo se denomina resistente al tratamiento? Cuando tiene una presión arterial más de 140/90, que reciba 3 antihipertensivos o más, es decir, un IECA, un beta blocker, un diurético, que aparte de estos 3 debe de incluir un diurético, ¿ok? Ahí se dice que es hipertensión resistente al tratamiento, ¿ok? Para eso tiene otro abordaje de diagnóstico y su tratamiento, que lo vamos a ver. Y hay otro término que se denomina la pseudoresistencia. La pseudoresistencia es que normalmente cuando estos pacientes los tienes definidos, un buen porcentaje tienen pseudoresistencia porque no cumplen el tratamiento, porque siguen obesos, porque tienen apnea obstructiva del sueño, porque tienen aumento del consumo de alcohol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí tienen un cuadrito, por ejemplo, en qué contextos clínicos van a elegir su antihipertensivo. No los voy a leer todos, ¿ok? Vamos a ver. Por ejemplo, en un paciente que haya tenido infarto, su medicamento de elección es un IECA beta blocker. Ustedes ahí miren, IECA como remodelador cardíaco, beta blocker para disminuir el consumo de oxígeno, los ARAs y los antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Por ejemplo, para un paciente que tiene enfermedad renal crónica, probablemente los IECAs y los ARAs, y ya no beta blockers y demás, ¿ok? Para un paciente que tiene cualquier trastorno cardíaco, por ejemplo, un paciente que tiene fibrilación auricular, preferentemente su beta blocker y su calcio antagonista no dihidropiridínico. Bueno, acá tenemos otras comorbilidades. Por ejemplo, un paciente que tiene hiperplasia prostática benigna, probablemente sea un bloqueador alfa, que tengan hipertiroidismo, un beta blocker no cardioselectivo, probablemente, si tiene migraña, un beta blocker, osteoporosis, un diurético tiacídico, si tiene además síndrome de Raynaud, ¿ok? Un calcio antagonista. Entonces, como ustedes verán, el antihipertensivo ideal depende al paciente de sus comorbilidades. ¿Ok? Muy bien. Objetivos de tratamiento ya habíamos comentado. ¿Ok? En los ancianitos el objetivo se espera un poquito más alto. ¿Ok? Sobre todo menos de 150/90 para la población general de 80 años o más. ¿Ok? Porque ustedes se van a dar de cuenta cuando se le da mucho tratamiento antihipertensivo a los abuelitos, a las personas adultos mayores, ya tienen mareos. Y cuando ya tienen mareos se caen. Y al caerse se fracturan la cadera, tienen muchas fracturas, etc. Es lo que uno ve en las emergencias, en medicina interna, en cardiología y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso son recomendaciones importantes de tomarlo en cuenta. La hipertensión maligna, pues no es nada más que un aumento repentino de la presión arterial, es súbito. Lo que llama la atención es que incluye una vasculitis necrosante difusa, hay un depósito de fibrina en las paredes, puede haber retinopatía progresiva con hemorragias, exudados, papiledema, una disfunción renal con proteinuria, anemia hemolítica microangiopática porque esa vasoconstricción revienta los glóbulos rojos y crea una encefalopatía, etcétera, etcétera. Acá tenemos los medicamentos en emergencias por hipertensión, que esto hay otra videoclase mucho más amplia, explicadamente ampliamente, en lo que es el fenómeno de crisis hipertensiva mal llamada, porque actualmente se llama hipertensión aguda severa, ¿ok? Aquí tenemos todos los fármacos que están indicados, ¿ok? Muy bien, con esto vamos a terminar que la hipertensión resistente ya habíamos comentado que es una hipertensión que debe incluir 3 fármacos, uno de ellos debe ser un diurético, el tratamiento es una simpatectomía, ¿ok? Se debe confirmar y dar tratamiento correspondiente. Aquí tenemos un cuadrito de un resumen de los agonistas de los alfa 2, alfa 1, beta 1, beta 2 y los antagonistas
que esto está resumido. Y más bien, muchas gracias por ver esta clase de los antihipertensivos y cualquier duda, consulta, pues lo hacemos en nuestro grupo de estudio. Y muchas gracias.